Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la jornada de IDAFE y la primera sobre las crisis de la pareja y custodia de los hijos menores, y la primera ponencia de esta jornada es sobre el panorama judicial sobre custodia de los menores. Va a ser impartida por la profesora doctora Maripaz Pou de la Flor, que es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene la palabra cuando... Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien, no? Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes. Y bueno, pues quisiera darle las bienvenidas a todos ustedes y las gracias también por compartir una tarde como es tan soleada como es la que hace en el día de hoy. Pero también quisiera manifestarles mi felicitación, en este caso al presidente de IDAFE y al centro asociado de la UNED de Calatayud, por el éxito de acogida que ha tenido la convocatoria de estas jornadas. Más que nada teniendo en cuenta pues que de alguna manera el número de asistentes que tenemos en esta sala, pues bueno, prueba parte de lo dicho, ¿no? Dicho esto, y siguiendo las directrices que el profesor Lasarte, pues de acomodar quizás nuestra exposición a 30 minutos como máximo, solo puedo pues limitarme un poco a destacar algunas cuestiones que me han resultado un tanto relevantes y que podrían, no obstante, pues ser ampliadas en el debate, y quizás creo que esto es lo que manifestó de alguna manera el deseo del organizador de esta jornada. Así pues, quisiera comenzar con una cita de la profesora Encarna Roca Trías, que publicó con motivo de su discurso en el acto de su recepción como académica de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y que tuve realmente la suerte de asistir, y que nos decía lo siguiente: por lo tanto, Macy sintió que por fin había llegado la hora prevista desde hacía tiempo, la hora en que con 2 padres, 2 madres y 2 hogares, 6 en total, no tenía a dónde ir. Pues bien, la primera observación que podemos formular viene dada por la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se viene a modificar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Con esta ley, el artículo 68 del Código Civil lo que va a hacer es reforzar de alguna manera el significado de la corresponsabilidad parental. Ese deber de compartir las tareas domésticas, el cuidado de las personas dependientes a su cargo, con independencia de que exista o no una crisis conyugal. Y así se va a aceptar también por el anteproyecto que en este momento se ha presentado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en cuanto que lo va a rotular como anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio. Pero centrándonos en la materia quizás objeto de esta jornada, que es la custodia compartida de los hijos menores, nos vamos a centrar, al menos es lo que a mí me corresponde en este momento, en un artículo principal. Estamos hablando del artículo 92 de nuestro Código Civil. Y debido un poco a la limitación del tiempo, pues me voy a detener en 2 apartados, concretamente el apartado 5 y el apartado 8 del mismo. Y lo hago porque creo que en este momento, tanto a nivel, digamos, legislativo como jurisprudencial, como doctrinal, se está cuestionando la nota de la excepcionalidad de la custodia compartida, llegándose incluso a afirmar que la custodia compartida de los hijos menores no ha de considerarse como una medida excepcional, sino todo lo contrario, debe considerarse como algo normal, incluso como algo deseable, ¿no? Es cierto que el uso anómalo de las funciones parentales por parte del progenitor custodio ha constituido quizás, desde mi punto de vista, el germen de un movimiento a favor de la custodia compartida. Por tanto, digamos que aquellos progenitores a los que quizás por la vía de los hechos consumados
se sentían que se habían de alguna manera vistos despojados de su papel de padres, no como tales, convirtiéndose de alguna manera en meros limitadores a pagar las pensiones o a ejercer un régimen de visita más o menos amplio, pues fue un poco el promotor, digamos, de este movimiento a favor de la custodia compartida. También es cierto que una custodia compartida conlleva una distribución más igualitaria, más racional del tiempo, como no, de cohabitación de cada uno de los progenitores con sus hijos menores. Pero creo que hay que tener en cuenta que compartir no es lo mismo que repartir, y eso lo tenemos que tener en consideración. Pero la regulación actual de nuestro Código Civil en el artículo 92 es cierto, y no hay la menor duda, de que consagra un régimen excepcional a la guarda y custodia compartida para el caso de que no mediase acuerdo entre los cónyuges. Por supuesto, siempre que lo solicite alguna de las partes y por supuesto, teniendo constancia del informe favorable del Ministerio Fiscal. Sí que es cierto que en el caso de que existiera acuerdo, la ley lo único que va a exigir al juez es únicamente que ratifique en sentencia la voluntad de las partes expresadas en el convenio regulador. Tal es el documento que realmente se denomina en el derecho común, o el pacto de convivencia familiar, como lo hace la Comunidad Autónoma Valenciana, o el pacto de relaciones familiares, como se hace aquí en Aragón, o el plan de parentabilidad, como lo hace la Comunidad Catalana, o una simple solicitud, como no lo hace el derecho foral navarro. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta una consideración, y es que realmente, hoy por hoy, algunos derechos forales, autonómicos, e incluso voy más allá, el anteproyecto presentado ahora mismo por el Ministro de Justicia, abogan por todo lo contrario. Abogan por un carácter general, por un carácter de normalidad, de manera que va a ser el juez el que podrá acordar el régimen de la custodia compartida o la guarda y custodia cuando así lo estime, sin que sea necesario que uno o ambos de los progenitores digamos que les interese. Y así es como viene determinado. Esto, por supuesto, es una novedad muy importante, la que se mantiene en el anteproyecto presentado en el Código Civil y que a veces podemos decir que contradice algún sector de la doctrina jurisprudencial imperante en el sentido de que se considera un tanto improcedente la adopción de este modelo cuando ninguno de los padres lo ha solicitado. Tampoco podemos pasar por alto que el artículo 92 efectivamente exige una modificación que viene determinada a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Me refiero a la sentencia 185/2012 de 17 de octubre. Esta sentencia, el Alto Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del apartado octavo del dicho precepto. Me refiero al artículo 92 de nuestro Código Civil. ¿Y por qué lo ha hecho? La razón obedeció a que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria plantea un auto en el que considera que puede haber una posible vulneración de los artículos 14, 24, 39 y 117 de la Constitución española, precisamente al exigir el artículo 92 el informe favorable del Ministerio Fiscal para el caso únicamente que el juez pueda acordar la guarda y custodia compartida cuando lo solicita uno solo de los progenitores. Esta sección quinta de la audiencia consideraba sobre todo que el adjetivo favorable permitía de alguna manera interpretar que el Ministerio Fiscal tuviese la facultad de vetar al juez en la decisión sobre el otorgamiento de la custodia compartida, incluso impidiendo de alguna manera a los jueces el ejercicio de su potestad jurisdiccional y el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución española.
Aún ahondando un poco más, tenemos que decir que también la Audiencia Provincial de Las Palmas decía que podría también tratarse de o otorgarse con el informe favorable del Ministerio Fiscal un tratamiento desigual, puesto que ese informe solamente se va a exigir en el caso de que la intervención del juez tuviera lugar porque realmente no exista acuerdo entre los progenitores al momento de otorgar la custodia compartida, cosa que, por ejemplo, no se exige si existe acuerdo entre los progenitores sobre el otorgamiento de la misma. Pues bien, en este caso también tuvo la intervención la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado. Sus pronunciamientos y sus alegaciones, sin embargo, fueron emitiéndose en contra de la declaración de inconstitucionalidad. Esto, sin embargo, no motivó, de alguna manera, el resultado del Tribunal Constitucional, el cual realmente se mostró a favor, de manera que tenemos que decir que hoy ya no es necesario contar con, digamos, el visto bueno, ¿no?, del informe favorable del Ministerio Fiscal. Ahora bien, esta decisión, también les digo a ustedes, que no fue acordada por la unanimidad del Pleno del Tribunal Constitucional, sino que contó con 4 votos particulares en contra. Yo creo que, a nuestro entender, el único fundamento de la ruptura del principio de la autonomía de la voluntad, en este caso por parte de los progenitores, es el de la prevalencia del interés del menor. Y esto es indudable, inevitable. Yo creo que la competencia jurisdiccional, que ésta recaiga o no en el juez o en los tribunales exclusivamente, yo creo que no impide que el legislador pueda ampliar la misma a los fiscales, sobre todo teniendo en cuenta que la intervención en los procesos civiles, sobre todo de derecho de familia, la intervención del Ministerio Fiscal siempre es obligada. Precisamente la propia Constitución les reconoce el ser garantes y defensores de los menores y de las personas incapacitadas, ya actúen unas veces como parte formal o otras como meros asesores o dictaminadores. Es cierto que efectivamente el adjetivo favorable ha sido de alguna manera suprimido por la sentencia del Tribunal Constitucional, pero si nos vamos o nos remitimos al anteproyecto ahora mismo presentado por el Ministerio, tenemos que decir que la creación del nuevo artículo, que además se llama nuevo artículo, es el 92 bis, vuelve de alguna manera a determinar que para poder acordar la guarda y custodia compartida, el juez tiene la obligación de recabar el informe del Ministerio Fiscal. Lo único que sí, en el anteproyecto, el adjetivo favorable ha desaparecido como tal. Bueno, pues dicho esto, lo único que de alguna manera se me llegó a plantear es que qué es lo que realmente está pasando en la realidad. Una pregunta que me hice a la hora de intentar venir aquí a hacerles una mera exposición de lo que es la custodia compartida en el régimen del derecho común, pues realmente al final estamos hablando de si el carácter excepcional, del carácter general o normalidad. Hablamos de si es necesario o no el informe favorable del Ministerio Fiscal, sí o no. ¿Qué es? Realmente me pregunté, ¿es tan importante este carácter general, este carácter excepcional? Y me fui a las estadísticas que están publicadas en el Instituto Nacional de Estadística y pues intenté hacer una valoración de los resultados de la misma. Por supuesto, únicamente he cogido los años, los 2 últimos, 2011-2012, para ver realmente el resultado de lo que nos está llevando a cabo y, si nos permite, luego intentar llegar a una conclusión sobre el mismo. Pues bien, tomando los datos estadísticos del número de divorcios, separaciones y nulidades entre cónyuges de diferente sexo y según el número de hijos, apreciamos una consideración. En esta estadística se veía claramente y nos hacía una diferencia sobre hijos menores y sin hijos.
Bueno, pues el resultado es que lo que sí que podemos deducir es que en los divorcios o las separaciones o las nulidades el resultado va a variar. De manera que hoy por hoy sí que hay una conciencia en la sociedad de que hay un aumento de demandas directamente van ya a los divorcios. Y da igual con independencia de que existan hijos menores o no. Las separaciones, sin embargo, se mantienen y las nulidades también en la misma proporción. Si a esto añadimos las disoluciones matrimoniales con cónyuges del mismo sexo, aquí tenemos que precisar que el Instituto Nacional de Estadística no hace una valoración si son con hijos o sin hijos. Aquí únicamente nos permite y nos otorga los datos según que se hayan establecido las demandas entre varones y entre mujeres. La verdad es que como podrán ver y observar, las cantidades son tan pequeñas que tampoco varían los porcentajes y podemos decir que efectivamente en el momento actual ya hay una conciencia en la sociedad de que con independencia de que existan hijos o no, los cónyuges en el momento de una ruptura conyugal van directamente a la vía del divorcio. Por otro lado, también se nos planteó cuál era la situación real de quién ejerce la custodia de los hijos menores. Pues según los datos, aquí añadí un año más, el del 2010, y los datos estadísticos pues sí que nos distinguían en este caso la custodia si se ejercía por el padre, por la madre o por los ambos, quería decir custodia compartida. Aquí los resultados sí que han sido también valorados y como podemos ver en los gráficos, por supuesto, en un principio la custodia de la madre sobrepasa como mucho con respecto al padre o la propia custodia compartida, ¿no? Sí que es diferente según que haya demanda de divorcio, de separación o nulidad. Pero lo cierto es que tenemos que ver actualmente que los porcentajes que nos dan teniendo en cuenta estos 3 años es lo siguiente, y es que sí que hay un aumento en este momento a favor de la custodia del padre, un aumento a favor de la custodia compartida y quizás una disminución del otorgamiento de la custodia a favor de la madre. Y eso se ha notado mucho en este último año, en el 2012, de los datos estadísticos. Con lo cual, la verdad es que sí que podemos apreciar claramente que efectivamente sí que ya hay en la sociedad un movimiento que conlleva quizás que estemos hoy aquí todos reunidos para valorar que la conciencia social sí que permite en este momento que la custodia de los hijos ya vaya dirigida a un incremento al padre, a la compartida y un descenso en el caso de la madre. Sobre todo, tengo que precisar, teniendo en cuenta estos gráficos, que eso se manifiesta en los casos de divorcio, no tanto en los casos de separación y en los casos de nulidades. Si nos llevamos un poco, por último, extraje de alguna manera cuáles eran los datos estadísticos en aquellos derechos forales y autonómicos donde se estaba en este momento aplicando ya el régimen de normalidad y no la excepcionalidad del derecho común, pues la verdad es que tampoco las diferencias permiten en este caso, desde el punto de vista estadístico, hacer una valoración que no sea la misma que les acabo de comentar en este momento. Lo único, quizás pues por puro anécdota o de carácter anecdótico, resaltar que en el caso de las nulidades en la Comunidad Valenciana, pues se otorgaron al padre, en este caso fue esto. Pero el resultado que tengamos que decir, pues como vemos, no varía un poco en la proporción de aquellas que se están aplicando en los demás territorios de derecho común. Dicho esto con respecto a los datos estadísticos, pues quizás para determinar, creo que es interesante qué es lo que nos están diciendo nuestros tribunales en cuanto al otorgamiento del régimen de custodia compartida. Podemos encontrarnos, y yo quisiera sobre todo también llamar la atención, que las audiencias desde mi punto de vista han sido quizá las más promotoras e impulsoras ahora mismo de la reforma del régimen de custodia compartida. No obstante, nos vamos a encontrar con sentencias que niegan la conveniencia del régimen de custodia compartida.
Estas sentencias sí que les tengo que decir que son prácticamente derivadas de años anteriores, prácticamente al 2005, es decir, cuando tuvo lugar la reforma de la Ley 15/2005, o muy cercanas al año 2005. Las sentencias que ahora mismo más actuales, digamos que van en el sentido de avalar la conveniencia del régimen de custodia compartida. Y luego, razones que realmente motivan o determinan esa conveniencia, por supuesto la más principal es el fomento de la relación de los hijos con los padres. También es curioso cómo los informes de los especialistas de los equipos de asesoramiento técnico también avalan bastante la custodia compartida. De hecho, les puedo decir que las pruebas psicosométricas que utilizan, ya sean la teoría de Millon o la escala del clima familiar de Moss, o la Tamay de Pedro Hernández, que es la prueba más aceptada, o el test del dibujo de la familia, pues todas mantienen realmente una postura a favor del otorgamiento de la custodia compartida. Pero me quiero determinar, o por lo menos no pasar por alto, creo que uno de los hechos donde más significancia tiene es con respecto a la carga económica de los progenitores con el deber de alimento de los hijos. Yo creo que es un punto de vista que hay que resaltar, y sobre todo hay que resaltar porque, a mi modo de parecer, creo que existe un error de concepto respecto a la distribución de la carga económica de los padres. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque yo creo que muchos de los padres lo que creen es que simplemente el deber de alimentos lo cumplen con el tiempo que los menores están bajo su permanencia. Y esto no es así. Esto no es así, puesto que cada uno va a tener que contribuir a los gastos en función de los ingresos y los recursos económicos que dispongan cada cónyuge. Bien porque lo determinen de común acuerdo entre ellos, o porque si no, el juez va a tener que tener en cuenta esos datos para la hora de establecer la pensión alimenticia. Porque otra cosa que no nos podemos olvidar es que la pensión alimenticia debe de fijarse siempre. Tanto es así, y esto ha preocupado tanto a los tribunales, que bueno, se han creado unas tablas orientadoras de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia. Y estas tablas han sido publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, concretamente el día 18 de junio de 2013, y que bueno, creo que las tienen todos aportadas ahí en el documento que aporté y que les han facilitado a ustedes. Y curiosamente lo que se hace en estas tablas es simplemente señalar una baremación teniendo en cuenta los ingresos económicos de cada uno de los progenitores. En las tablas se distingue entre progenitor A y progenitor B, y luego el número de hijos que hay. Según que haya un hijo o haya dos hijos dependientes, pues realmente se establece ya un porcentaje de la pensión alimenticia. Por último, no quiero pasar por alto el problema de la vivienda familiar. Yo creo que también eso va muy acompañado cuando hablamos de la custodia compartida. La vivienda familiar es un tema también que está en continuo movimiento por parte de la jurisprudencia, y hemos pasado de una jurisprudencia donde se atribuía la vivienda familiar al cónyuge custodio. Acuérdense, de hecho estaba el supuesto de lo que conocíamos como el niño maleta, ¿no?, donde lunes, martes y miércoles con papá, miércoles y jueves con mamá, y esto pues dio lugar a una inestabilidad emocional por parte de los menores que realmente hizo que los tribunales se plantearan otro tipo de posibilidades. ¿Qué decidieron las sentencias del tribunal? Bueno, pues vamos a atribuir la vivienda familiar a los hijos. ¿Esto qué pasaba? Que a partir de ahora la rotación de la vivienda familiar se otorgaba a los padres, y los padres pues por turnos se distribuían y tenían que estar o 3 meses o 6 meses, realmente era lo que se había conocido como la casa nido, ¿no? Esta solución realmente también ha sido un poco inviable, no solamente porque es una solución muy costosa, sino porque además también
o ampliaba nuevos conflictos familiares. Imaginémonos el caso realmente de padres, progenitores, pues que habían establecido nuevas relaciones de pareja y realmente esto suponía un conflicto también. Por otro lado, ¿qué ha optado también las decisiones jurisprudenciales? Bueno, pues vamos a ver, vamos a otorgar la vía de la venta de la vivienda familiar. Hoy por hoy también nos encontramos en este sentido con la venta de la vivienda familiar. Incluso les puedo citar de algunas sentencias que me parecieron ya sumamente, no sé si calificarles de curiosa o no, pero un juez tuvo que dictaminar en proceder a la venta, a la división de la casa ya, y dijo, mira, en la primera planta vive el padre y en la segunda planta vive la madre. A esas decisiones ya han tenido que llegar en algunas sentencias de nuestros tribunales. No quiero terminar sin decir lo que hace el anteproyecto sobre este tema, porque me parece sumamente significativo. Bueno, pues el anteproyecto, con respecto a la vivienda familiar, resulta que ahora él va dirigido en el siguiente sentido. Atribuye, por ejemplo, en el caso del cónyuge que tenga custodia compartida y donde no se prevén periodos alternos, pues pueden atribuir la vivienda familiar al más necesitado. El anteproyecto concretamente te dice el que tuviera objetivamente mayores dificultades de acceso a otra vivienda. Por supuesto, siempre que sea compatible con los intereses de los menores. Esto es una vía que abre el anteproyecto con respecto a la vivienda familiar, pero también abre otra vía y dice se puede atribuir al cónyuge que no tenga atribuida la guarda y custodia. Por supuesto, de manera excepcional, el juez puede atribuir la vivienda familiar al más necesitado, siempre y cuando al que le haya correspondido la guarda y custodia tenga las necesidades suficientes, digamos, para cubrir de alguna manera la propia vivienda familiar y en la que van a vivir también los hijos. Y por último, también permite al cónyuge que se le atribuya la vivienda familiar porque se le ha otorgado la guarda y custodia y esta fuera privativa del otro cónyuge o común de ambos. Realmente va a permitir disponer de ella y en este caso lo único que marca es una duración y es solamente el tiempo en que tenga el cónyuge que va a disponer de la vivienda familiar la obligación de prestar alimentos o, en el supuesto también de que tuviera lugar la liquidación de la vivienda. Como vemos, realmente son decisiones, son supuestos que realmente se están planteando en el anteproyecto del Código Civil y como solamente me restan unos minutos para cumplir en esto el mandato de los 30 minutos, me lleva a la atención de señalar unas ventajas y unos inconvenientes de lo que pueda suponer la custodia compartida, pero sí que me permiten decirles que, curiosamente, la redacción de estas ventajas e inconvenientes, pues la redacté con ocasión cuando en el año 2005 pues tuvimos la oportunidad, puesto que fuimos invitadas por la Universidad Autónoma de México, el profesor Lasarte, la profesora Tejedor y una servidora, con motivo de un congreso que hicieron allí sobre derecho de familia. Fue en el año 2005 y fue en ese momento en España pues había promulgado la ley 15/2005 y me pareció muy atractivo pues llevar para México un poco el conocimiento de lo que era ya la custodia compartida conforme a la redacción del artículo 92 de nuestro Código Civil. En ese momento estaba recientita la ley y entonces dije, bueno, voy a intentar sacar unas ventajas y unos inconvenientes. Son las que realmente tienen a su disposición y que no les voy a leer, pero sin embargo, cuando el año pasado, pues fui invitada a dar otra conferencia sobre este tema y cuando el otro día me planteé para traerles a ustedes esta exposición, realmente dije, la sigo manteniendo, a pesar de que estamos ya en el año 2014, ¿no? Creo que efectivamente el espíritu únicamente que nos queda en este momento de la reforma no cabe dejar a duda que es necesario respetar o primar el acuerdo entre las partes, que también la función del juez y la discrecionalidad de él tenemos que confiar todo. Yo no sé, la reforma dice que con esta medida
de llevar la custodia compartida a un carácter normal puede reducir la litigiosidad, pero realmente yo creo que por los datos estadísticos que hemos visto, por todas las decisiones jurisprudenciales, pues quizás nos plantea realmente si es posible tomar una solución que realmente palíe de alguna manera o dé una uniformidad al tema de la custodia compartida. Yo creo que con el debate que podamos abrir, pues quizás es el momento de ver un poco la impresión y tomar una conclusión. Por lo demás, yo creo únicamente, quisiera cerrar, que en materia de custodia compartida lo que sí que tengo, pesando las diferentes jurisprudencias, las diferencias legislativas que hay tanto en los derechos forales, autonómico, como en el derecho común, no podemos olvidar una cosa, y yo creo que es necesario tener un alto grado de cooperación por parte de los progenitores para que resulte exitosa de alguna manera la custodia compartida. Y creo que he cumplido el tiempo y me pongo a su disposición para lo que quieran. Antes de comenzar con la segunda intervención de esta tarde, vamos a abrir un coloquio sobre la ponencia dictada por la profesora Pous. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Yo sí, yo quería preguntar algo. Vamos a ver. ¿Al final de todas? No, pero abrir ¿no? Como hay un turno de debate, como esto la segunda ponencia es sobre la regulación aragonesa, yo creo que primero, ¿no?, hacer un coloquio sobre, a mí me da igual, sobre la regulación actual del Código Civil, la reforma que viene del proyecto de reforma, y después sobre la regulación aragonesa cuando la segunda ponente intervenga, ¿no? ¿Hay algún Sí. Yo creo que lo decía porque muchas cosas son iguales. Yo creo que no nos diferimos, al final no hay tanta diferencia a nivel de derecho foral, no, creo que era por ahí, ¿no? O sea, quería consultar al director de la jornada si cree procedente hacer un coloquio al final de la segunda ponencia, o hacemos yo creo que, bueno, yo había pensado que... Perfecto. Sí. Sí. Bueno, pues primero felicitar a la ponente, ¿no? Y luego tengo una curiosidad, porque yo vengo de Valencia y entonces el problema básico que se ha planteado en muchos casos es la custodia compartida como un mecanismo, lógicamente, de que los padres puedan estar con los hijos, ¿no?, y contribuir a su desarrollo afectivo, pero también por un problema muy claro de los alimentos. Y es que en tiempos de crisis lo que era habitual hasta este momento era que se atribuía la custodia a la madre contribuía a los alimentos con la atención personal al hijo, y el padre, que no tenía la custodia del hijo, pues pagaba una pensión alimenticia. Modo clarísimo de librarse de esto, pues pedir la custodia compartida. Entonces, sí que es cierto que hay alguna sentencia que dice que la contribución en los gastos ordinarios es distinta según la capacidad económica de cada uno de los progenitores. Esto es cierto, hay alguna sentencia aislada, pero lo cierto es que en la mayoría de las sentencias, por lo menos en Valencia, y sobre todo en la Audiencia Provincial de Alicante, yo diría que el 97%, cuando hay custodia compartida, siempre es lo mismo. Gastos ordinarios se pagarán por el progenitor si son, o digamos, los gastos ordinarios que sean devengados cuando se encuentre a su cargo. Si los extraordinarios, conforme lo pactado, y si no, como nunca hay acuerdo, por partes iguales. Y en algunos casos sí que se dice que hay gastos ordinarios que realmente no está claro cuándo se generan, porque, por ejemplo, una matrícula no en una universidad, que al menos en la legislación valenciana es extraordinario, sino una matrícula ordinaria, ¿no?, que puede ser un gasto periódico fijo. Entonces, en estos casos sí que se dice que será
a veces, ni eso, en proporción a recursos económicos. Entonces yo, por curiosidad, no conozco bien la jurisprudencia de derecho común y era saber en la práctica si pasa lo mismo que en Valencia, es decir, que custodia compartida prácticamente es sinónimo de que los gastos ordinarios se comparten por partes iguales, o pasa otra cosa que ya sé que en teoría puede pasar en el derecho común. Ocurre exactamente lo mismo, no hay ningún... Lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, en el anteproyecto sí que se establece y se determina que se consideran gastos ordinarios, gastos extraordinarios y gastos voluntarios. Porque eso es una novedad que, por ejemplo, hasta ahora no se han tenido en cuenta. En el anteproyecto sí que te lo mantiene. Y entonces, lo que sí que también en el anteproyecto lo que te está hablando es que el juez o las partes lo que tienen que tener en cuenta es no solamente tanto los ingresos, los recursos económicos de los padres, también se tiene en cuenta, por ejemplo, y dentro de la determinación, hablamos de la prestación de alimentos, si por ejemplo si a uno de los cónyuges se le ha atribuido la vivienda familiar, también lo van a tener en cuenta. También se tiene en cuenta la contribución también de las cargas familiares que tengan los cónyuges, también de la permanencia con la que tengan en el reparto de la custodia compartida de los hijos. O sea que, como vemos, ya hay unas determinaciones, unos factores que, digamos, deben de tener en cuenta el juez como tal. De gastos ordinarios, pues por ejemplo, bueno, es que hay muchísimo más, porque también en el anteproyecto te dicen que, por ejemplo, gastos ordinarios son de la vivienda, son todo el mantenimiento de la comunidad, de los suministros, de las tasas, todo eso corre a cargo del cónyuge beneficiario. Por gastos extraordinarios, pues por ejemplo, te dicen que, por supuesto, la hipoteca a cargo de cada propietario. Si es una vivienda, vamos, de los dos, pues van a tener que contribuir. Lo único que es curioso, porque el pago de los impuestos, por ejemplo, sí que hay una excepcionalidad y el juez va a permitir de alguna manera acordar que sea el cónyuge que no tenga atribuido el de la vivienda familiar el que pueda quedar exonerado de esos pagos de impuestos, ¿no? Las cargas hipotecarias también se establecen de común acuerdo con los cónyuges. O sea que te quiero decir que sí que el anteproyecto ya está recogiendo estas medidas y, por supuesto, para la determinación, que es lo que estamos hablando, de la pensión de alimentos, hoy por hoy en la jurisprudencia van en la misma línea que la que se está manifestando en Valencia, totalmente. Bien, ¿alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta en cuanto a la atribución de la vivienda familiar en estos supuestos de custodia compartida. En el caso general, o el caso más general dentro de la doctrina de las audiencias provinciales, que ¿cuál era? Si el sistema que llamabas nido o el sistema excepcional ese de la división, si se pudiese dividir la vivienda familiar porque estuviesen dos plantas y atribuirse una planta para cada cónyuge, ¿cuál es el sistema lo que más abunda dentro de la doctrina de las audiencias provinciales? Pues la verdad que en este momento es totalmente dispar, de verdad. Empezaron, sinceramente, otorgando, ¿verdad?, en principio la atribución del niño maleta. Eso fue, sobre todo, prácticamente anteriores al 2005 hasta el 2007, una cosa así. Luego en el 2008 y las últimas han ido más e intentaron lo de la rotación, de que fueran los padres. Y últimamente, la última es que se proceda a la venta de la vivienda familiar. Pero son de verdad que muy dispares. No hay una línea jurisprudencial única. No hay ninguna. Son, ya fíjate, bueno, yo tengo muchísimas sentencias muy curiosas para poder coger y llegar, ya te digo, a dividir, encontrarnos sentencias de llegar a dividir la planta, o sea, la propia casa por plantas, o sea, no hay una línea jurisprudencial en ese sentido, única. Perdón. Que digo que ya que estamos, pues te cuento la de Valencia.
Entonces, en Valencia hay 3 audiencias que tratan de la cuestión, la de Castellón, la de Alicante y la de Valencia. Y en Alicante hay 2 secciones, la que tiene en Elche y en Alicante. Entonces, hoy lo que se está haciendo, vamos, en el 95% de los casos, es que son periodos de convivencia con 15 días. Son 2 semanas. Es rarísimo ya el caso en que el niño permanece en la vivienda y tienen que ir rotando los padres porque exige tener 3 casas y esto sencillamente es inasumible económicamente. Entonces, una de las grandes cosas que todo el mundo había creído, yo también, es que cuando se estableciera la custodia compartida se procedería a la venta de la casa. Pero como el Tribunal Supremo desde el 2011 dice que cuando hay menores ya no se pueden establecer limitaciones temporales hasta el momento de la venta y liquidación de la cosa común o ganancial, pues entonces en Valencia por lo menos lo que está pasando es que realmente no ha cambiado nada, porque el 80% de las custodias son en favor de la madre y la madre como custodia se considera que es la más necesitada de protección. Y vamos, ha cambiado poquísimo, porque la madre se queda en la casa y luego el padre, lógicamente, pues tiene que tener otra casa y cuando son los 15 días que le toca al niño, pues se va a casa. Pero quiero decir que por lo menos en Valencia... Hombre, lo que sí que tienen, y hay una directiva jurisprudencial muy teniendo en cuenta la localidad en la que vivan, la localidad en la que vivan los progenitores, te quiero decir. Y hay que pensar que, por ejemplo, en Madrid es muy difícil establecer porque es que los kilómetros que existen entre un padre... Y bueno, y de hecho, este mismo fin de semana, por ejemplo, hay cantidad de también igual de sentencias en las cuales a lo mejor se han tenido que un padre trasladar a vivir a otras comunidades. Pues bueno, la última ha sido de Tenerife, que la madre se trasladó a Barcelona a vivir y como curiosidad, además de ahí, se ha otorgado, ya no es la distancia, sino el tema lingüístico. Es la última novedad que se ha planteado ahora mismo por la jurisprudencia, de rechazar custodias, ya no por el traslado de que se vaya a Barcelona, sino por el tema de la lingüístico. O sea, que por eso digo que es no hay unas líneas jurisprudenciales muy determinadas en este sentido. Pero sí que es un hecho, ya te digo, curioso que se está llegando a ese punto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pues entonces pasamos a la segunda ponencia de esta tarde. Vale, pues gracias.